Yo tengo 8. Sí, yo tengo aquella hora. Bueno, buenas tardes, antes que nada. El tema de hoy es chamanismo y Dzogchen. Entonces tenemos que aclarar un poquito qué son estos términos, porque chamanismo es un término muy general y no siempre se entiende lo mismo por chamanismo. De modo que vamos a tratar de aclarar un poquitito a qué nos estamos refiriendo. La palabra chamanismo originalmente se utilizó para referirse al chamanismo paleosiberiano, que es una tradición asiática que posiblemente tuviera incluso alguna conexión con alguna forma de Bön tibetano. Y ese tipo de chamanismo, que es de donde se deriva la palabra, pues no tengo una visión tan clara de lo que era, pero tienen unas imágenes o unos símbolos extremadamente interesantes. Por ejemplo, el viaje del chamán, una interpretación tiene una descripción muy parecida a la Divina Comedia de Dante. O sea, es bajando a los infiernos que, llegando al punto más bajo de los infiernos, se atraviesa a lo que ellos no podrían llamar el purgatorio porque no tienen ese concepto, y a través de allí llegan al cielo. Entonces, ¿qué significa esto? Pues yo no lo sé, pero en la Divina Comedia, según mi manera de interpretar, esto quiere decir que enfrentamos el conflicto, o mejor dicho, que nuestra contradicción se transforma en conflicto. Nuestra manera de percibir siempre está contradiciendo la verdadera condición de la realidad, y eso se transforma en conflicto, y ese conflicto aumenta de su propia realimentación. O sea, tengo conflicto, rechazo el conflicto. Al rechazar el conflicto, hago que el conflicto aumente. Esto hace que rechace más el conflicto, conflicto aumente, hasta que finalmente llego a un umbral en el cual se da la posibilidad de que el conflicto se rompa, y tenemos una primera vislumbre de lo que en el budismo llamaríamos la verdadera condición, o la dharmata, o la naturaleza búdica, o la vacuidad, etc. Entonces, de ahí en adelante, tenemos la posibilidad de que cada vez se alcance ese punto de liberación, y con esto se vaya purificando o purgando, como lo indica la palabra purgatorio, se vaya purgando nuestro error, que es lo que el Buda llamó avidya, o en tibetano marikpa, que es una combinación. Según la enseñanza Dzogchen, hay 3 tipos de avidya o marikpa. El primer tipo es la ignorancia de la verdadera condición, pero no una distorsión, solo ignorancia de la verdadera condición. Y esto puede estar manifiesto en muchos tipos de samadhi. Eh, por ejemplo, el Buda Shakyamuni estuvo en un samadhi muy profundo antes de despertar, pero no era despierto, despertó después. ¿Por qué? Porque se encontraba en una condición que en la enseñanza Dzogchen se llama Kunshi Lungmaten, la base neutra de todo, y de allí despertó a la verdadera condición. O sea que allí no hay todavía una distorsión de la realidad, sino solo una ignorancia. Después, el segundo tipo de avidya es percibir una dualidad de sujeto y objeto, percibir la luminosidad, que es lo que se manifiesta a través de los sentidos, no solo de la vista, se llama luminosidad también, lo que se manifiesta por el oído, por el tacto, por el olfato, por el gusto, como algo externo, como algo separado de nosotros. Y reaccionar a esto ya
ya reaccionar a esto puede estar conectado con el tercer tipo de avidia, que es cuando tomamos algo como figura y consideramos, lo tomamos, nos da la impresión de que eso está en sí mismo separado, cuando lo ha separado nuestra percepción, al tomarlo como figura y dejar lo demás como fondo. Y luego percibimos eso en términos de un concepto y sentimos que eso es el concepto y reaccionamos en términos de un juicio: bueno, malo, bonito, feo, agradable, desagradable, maligno, beneficioso, etcétera. Eso vendría siendo la Biblia o el marikpa, que se va luego, durante el proceso de purgatorio, se va purificando, y cuando la contradicción se transforma en conflicto, ese conflicto es tan suave que ya no molesta, ahí estamos en el cielo, y finalmente llegamos al Empirio, que es donde Dante encuentra a Beatrice, y podría ser como el centro de un mandala en el cual las figuras centrales están en Yab Yum, aunque por supuesto que Dante no utilizaría esa imagen. Entonces, quién sabe si ese chamanismo pueda tener incluso alguna conexión con la enseñanza Dzogchen, porque la enseñanza Dzogchen existió incluso antes de la aparición del budismo en su forma actual. Y esto es algo que, bueno, quizás no todo el mundo reconoce dentro del budismo tibetano, pero sí un buen número de maestros. Y por ejemplo, Dudjom Rinpoche, en este libro, The Nyingma School of Tibetan Buddhism, dice que por supuesto que hubo Budas antes de Shakyamuni y que enseñaron y que transmitieron enseñanzas que eran de tipo budista, aunque no existiera la palabra budismo en ese momento. Pero eso no es a lo que yo me refiero cuando hablamos de chamanismo. Esto era como una hipérbole un poquito, porque no conozco casi a nadie que practique esa forma de chamanismo y en verdad no sé lo que es. En cambio, lo que está muy de moda ahora es el chamanismo amazónico. Y eso no se llama, no se debería llamar chamanismo, porque chamanismo se aplica a esa tradición siberiana, pero todo el mundo lo llama chamanismo, aunque los mismos chamanes del Amazonas no les gusta que los llamen así. Entonces, pero bueno, pero a eso es a lo que yo me refiero, es importante que lo entendamos. Esta forma de chamanismo, por llamarlo de alguna manera, eh, hay una antropóloga que se llama Marlene Dawkins de Ríos, y ella, que ha estudiado muchísimo todo tipo de tribus del Amazonas, que tienen algunas diferencias entre ellos en su forma, en su espiritualidad, pero según ella, todos comparten algo en común, que es considerar que esta realidad es falsa y que la realidad a la que ellos tienen acceso mediante sus métodos chamánicos, como por ejemplo tomas de ayahuasca o de yopo o de distintas sustancias o cualquier otro tipo de ritual que apliquen para entrar en algún tipo de trance o en algún tipo de estado extraordinario, de estado no ordinario de conciencia, eh, pues según ella comparten esta visión. Esa realidad es la verdadera realidad. Esta realidad es falsa, es ilusoria, aquella es verdadera. Pero entonces ahí está la gran paradoja, que es que eh, ellos se comunican con aquella realidad para producir efectos en esta. Si esta es ilusoria, ¿para qué hay que producir efectos en esta? Entonces, por ejemplo, para ayudar a los amigos, curarlos de enfermedades, etcétera, entran en contacto con aquella realidad y con eso, pues se supone que efectúan algún tipo de cura. Y del mismo modo,
conectando a esa realidad, tratan de destruir a sus enemigos. Entonces eso quiere decir que le están atribuyendo realidad a esta realidad y dándole importancia, porque contactan aquella para producir efectos en esta. Pero lo que verdaderamente es peligroso es que entrando en contacto con esas entidades que no son Budas, ni Jesús Cristo, ni Lao Tse, ni nada por el estilo, se abren a la influencia de los caprichos de esas entidades y no se sabe a qué te pueden conducir. Entonces, te pueden conducir a algo bueno como te pueden conducir a algo malo. Y tú estás perdiendo tu libertad al otorgarle la capacidad de influenciarte a esas entidades de esa otra realidad. Entonces, es sobre esto que tratamos, ¿no? De lo que trata esta charla. El problema no es que se entre en contacto con otra realidad, con una realidad que no es esta realidad física. El problema es que la tomemos como algo absolutamente verdadero y tratemos de manipularla para producir efectos en esta y nos abramos. Por ejemplo, en una de las etnias indígenas de Venezuela, los Yanomamis. Los Yanomamis, ellos tienen esas entidades con las que ellos trabajan se llaman jecuras. Es un nombre que se nos parece a jerucas, ¿no? Pero no es. Jecuras, pues no sé a qué equivalerlos, pero deben ser más o menos una de las 8 clases de las que habla el budismo tibetano y de las que habla en general toda la tradición budista, toda la tradición tibetana, perdón. ¿Cuál de esas clases? Yo no lo sé. De modo que el chamán, aprendiz de chamán, tiene que hacer que esas entidades, esos jecuras, moren en su pecho. Entonces, con esto se está abriendo a la influencia de estos jecuras. Y no solo que moren en su pecho, sino que después va a tomar la sustancia para entrar en contacto con ellos y tratar de hacer que ellos hagan lo que él quiere que hagan. Ahora, a lo mejor ellos terminan haciendo con él lo que ellos quieren hacer con él. O sea que allí no hay libertad. Para empezar, seguimos tomando esta realidad como verdadera y en tanto que tomemos esta realidad como verdadera, aunque la consideremos ilusoria, no estamos liberados de la influencia de esta realidad. Pero lo peor es que nos ponemos bajo la influencia de otra que es imprevisible para nosotros. Y eso me parece a mí que es algo extremadamente peligroso. Por otra parte, cuando la persona que va a aprender de estos chamanes toma la sustancia que vaya a tomar con ellos, entonces ellos lo que hacen por lo general es dejar que la persona atraviese por las experiencias que le surjan espontáneamente. Y lo que hacen es cantar y tocar algún tipo de instrumento, tratando de que con esto dirigir un poco el viaje, por así decir, en que se embarca la persona que está asistiendo a estas tomas, porque por lo general son tomas de algo, de alguna sustancia. Entonces, desde el punto de vista del budismo, ahí no hay liberación posible. Ahí lo que hay es un riesgo muy grande de ponerse bajo estas influencias que no sabemos a dónde nos pueden llevar. Y cuando alguien tiene lo que los hippies llamaban un mal viaje, pues por lo general el chamán no se dedica a esa persona para tratar de darle alguna instrucción
para que atraviese por el conflicto, baje por el infierno, llegue al punto máximo de conflicto y allí, mirando la mente de cierta manera, se rompa el dualismo y la persona pase a esa segundo estadio que llamaríamos en la terminología de Dante, judeocristiana y en particular católica, el purgatorio. Y de ahí en adelante, cada vez que se manifieste otra vez el conflicto, haya la posibilidad de hacer que se autolibere, que se libere por sí solo, a raíz de aplicar una instrucción y de ir adquiriendo cada vez más esa de, eh, capacidad de autoliberación. Si lo que hicieran fuera esto, pues a lo mejor sería algo no tan diverso de lo que son las tradiciones budistas, o por lo menos algunas tradiciones budistas, a pesar de que sus métodos serían muy diferentes, ¿no? Pero podría a lo mejor ser algo positivo, como a lo mejor es algo positivo, yo no lo sé, lo que hacían los chamanes del chamanismo paleo-siberiano. Entonces, ¿cómo saber? Tendría yo que irme a Siberia a buscar un chamán paleo-siberiano y ver qué es lo que me enseña. Pero yo estoy muy viejo para eso en este momento ya y creo que no me interesa. De modo que el budismo plantea algo que podríamos considerar como todo lo contrario. Plantea que esta realidad es ilusoria y que esa realidad de lo que uno pueda tener en visiones, no importa cómo se manifiesten, es una realidad igualmente ilusoria. Y tenemos que liberarnos de la creencia en ambos, porque la creencia en ambas realidades es lo que hace que tomemos, que le atribuyamos un grado de realidad, de importancia, de sustancialidad y de autoexistencia a aquello que no lo tiene. Y esa es la causa de todos los problemas de los que adolecemos. Y esto lo tenemos muy claro planteado en la enseñanza de las cuatro nobles verdades del Buda Shakyamuni. En el Theravada, por ejemplo, bueno, en el Canon Pali, porque lo que él enseñó, la base del Theravada es el Canon Pali. El Theravada ya es una escuela que surgió mucho después del Tuparinirvana. Entonces, en el Canon Pali, pues la causa de la vidya es el Trishna, el Tanja en Pali, Trishna en sánscrito, que viene siendo el craving en inglés, el mm, podríamos decir sed, pero hay una palabra que es precisa y no me viene en este momento. Ah, bueno, no importa. Pero en las mismas enseñanzas del Canon Pali encontramos los dos eslabones de originación interdependiente. Y allí tenemos que el Trishna o Tanja es el octavo eslabón. ¿Y cuál es el primero? La avidia. Entonces está muy claro que la causa de el dukkha, que es la primera noble verdad, que es el sufrimiento, por así decir, una forma muy amplia de sufrimiento, porque hay tres tipos de dukkha. Tenemos el dukkha del sufrimiento, que es lo que todos llamamos sufrimiento. Tenemos el dukkha del cambio, que se le atribuyen las enseñanzas a los dioses. Cuando los dioses ven que van a caer, tienen la premonición de que van a caer, empiezan a sufrir porque van a caer. Y una vez que caen, están sufriendo. Entonces el sufrimiento del cambio se transforma en sufrimiento del sufrimiento. Pero además de todo, todos tenemos un tipo de sufrimiento del que no nos percatamos normalmente. Y ese es el sufrimiento de los samskaras, pero que lo traducimos como sufrimiento todo abarcador, porque siempre está presente y nunca nos abandona. Sin embargo, no nos percatamos de él,
porque en lo que se manifiesta lo atribuimos a alguna circunstancia transitoria y aleatoria y no nos percatamos de que es inherente a nuestra verdadera condición, a nuestro samsara, a nuestra avidia, a nuestra percepción distorsionada de la realidad. Entonces, Vasubandhu comparó este tipo de sufrimiento, el sufrimiento todo abarcador, con un cabello. El Bodhisattva, bueno, el individuo normal lo comparó con la palma de la mano. Un cabello en la palma de la mano puede estar por siempre porque no nos molesta, ni siquiera nos percatamos de que está allí. A lo mejor tengo un cabello allí ahorita y ni siquiera me doy cuenta, porque no molesta, no lo siento. Entonces, mientras la contradicción no se transforme en conflicto, pues no podrá trascenderse, resolverse. De manera que, según Vasubandhu, el bodhisattva es como el globo del ojo. En el globo del ojo, el cabello del dukkha no puede permanecer porque arde y hay que sacárselo. Entonces, nosotros pensamos que el sufrimiento es algo muy malo y sabiendo esto, entonces la primera noble verdad que nos lanza el Buda Shakyamuni es el dukkha, el sufrimiento. Pero por otra parte, es muy importante entender que el sufrimiento puede ser nuestro mejor amigo, porque el sufrimiento es aquello que nos impulsa para liberarnos del sufrimiento y alcanzar una condición de total plenitud y perfección, que es el sentido etimológico de la palabra Dzogchen. La palabra completa es Dzogpa Chenpo y Dzogpa significa, hay dos sentidos. Por ejemplo, si yo lleno esta taza hasta el tope, está Dzogpa, entonces es lleno, pleno. Pero por otra parte, cuando una bailarina baila el lago de los cisnes o qué sé yo de una manera magistral, la gente dice que tuvo una ejecución perfecta. Eso también es un sentido de Dzogpa. Dzogpa puede significar plenitud o perfección. Y Chenpo significa grande, pero grande puede ser más grande o menos grande. Entonces, Chogyal Namkhe Norbu, el maestro a nombre que me ha eh, autorizado y, bueno, digamos autorizado a enseñar budismo y en general todas las enseñanzas que él transmitió, bueno, todas a lo mejor no, dice que sería mucho mejor en la palabra Dzogchen traducir Chenpo como total, porque grande puede ser más grande o menos grande, pero total no puede ser más total o menos total. Entonces Dzogchen significa total plenitud y perfección, y esa es la condición de un Buda. Y nosotros somos todos Budas desde el comienzo. Esto por supuesto que el Theravada no lo acepta. En el Mahayana, las sutras de la segunda vuelta, el segundo giro de la doctrina, el segundo Dharma Chakra, no lo plantean. Pero en el tercer Dharma Chakra tenemos las enseñanzas de los Tathagata Garbha Sutras, los sutras de la naturaleza búdica. Y allí sí se plantea que nosotros, todos los seres que sienten, tienen la naturaleza búdica y por lo tanto todos pueden obtener la budeidad. Sin embargo, en el Mahayana tenemos dos visiones diferentes de la naturaleza búdica. Por ejemplo, en el Uttara Tantra de Maitreya y Asanga, el Ratnatroga Vibhaga, que es el otro nombre del mismo texto,
hay dos tipos de ejemplos. La mayoría de los ejemplos son como si la naturaleza búdica fuera una semilla que tiene que encontrar una cantidad de condiciones contributivas para germinar, dar lugar a un árbol y ese árbol dar lugar a un fruto. Entonces, si lo consideramos de esta manera, pues pareciera que la naturaleza búdica fuera algo sánscrita, creado, producido, fabricado, inducido, intencional, constreñido, condicionado o compuesto. Pero, según las mismas enseñanzas del budismo, todo lo que es creado, producido, fabricado, inducido, intencional, constreñido, condicionado o compuesto, es transitorio y está sujeto a sufrimiento. Entonces, en este caso, la, la budeidad no sería una verdadera liberación, porque sería transitoria y estaría sujeta a sufrimiento. Pero incluso en el Theravada y en todas las enseñanzas budistas se dice que la budeidad es asámscrita. De manera que, ¿qué es la enseñanza Dzogchen entonces? La enseñanza Dzogchen es la enseñanza cuyo método es acorde con el fruto, porque el método de la enseñanza Dzogchen es asámscrita, es la autoliberación. No es ni la renuncia como en el Theravada o en el Mahayana, ni tampoco la transformación como en el Tantra, sino la liberación espontánea. La liberación espontánea no es causada, la budeidad no es causada según las enseñanzas budistas. Y por esto es el sendero directo, es el gran atajo a la realización, porque en el fondo todas las enseñanzas budistas cuando dan su fruto, lo dan por autoliberación. Shakyamuni aplicó una vía de renuncia extrema, que no podría ser más extrema. O sea, de hecho, él no enseñó nunca lo que él mismo practicó, porque era demasiado extremo. Era uno de los dos extremos que la vía del medio debía evitar. Pero para él llegar a la vía del medio tuvo que ir por los extremos. Primero, el extremo del hedonismo, cuando estaba en su corte, con su esposa y sus 500 consortes secundarias y sus manjares y todas estas cosas. Y luego el ascetismo cuando se dedicó a aplicar, a buscar la iluminación por sí mismo, porque había ya abandonado a sus maestros al percatarse de que ellos subían a estados que eran sánscritas, creados, producidos, fabricados, inducidos, y que por lo tanto eran transitorios y de ellos se volvía a caer en el sufrimiento y se volvían a manifestar todas las aflicciones. Entonces, ¿cómo se realiza él? Llevando el ascetismo al extremo, se da cuenta de que no funciona, de que su mente cada vez está más inestable y acepta un arroz con leche. Lo ven los 5 compañeros que habían abandonado a Udraka Ramaputra, el maestro que ellos tenían, y dicen, pues te abandonamos porque has traicionado nuestros principios. Y allí él se va caminando, pero ya todo ha cambiado. Su meditación estaba cada vez más inestable y después del arroz con leche adquirió estabilidad. Y llega a un sitio propicio y dice, ajá, pues aquí es. Yo no me levanto de acá hasta que no obtenga lo que yo ando buscando. Y se sienta allí y tiene las visiones de los demonios que lo atacan y permanece impasible. Luego las apsarasas que lo seducen y permanece impasible. Entra en un samadhi muy profundo, pero que contiene el primer tipo de avidia. Y entonces, no él no hace y se realiza, sino que de repente ve la estrella de la mañana surgir y allí autoliberación, liberación espontánea. Esto sucedió espontáneamente, él no hizo nada para obtenerlo. Claro, había hecho muchísimo, pero en ese momento fue cuando ya él no estaba haciendo.
Y esto es por esto que la liberación solo puede ser asánscrita. De otra manera estaría sujeta a sufrimiento y sería transitoria. Pero él tuvo que ir por un método muy largo. Ni siquiera era el método del Hinayana, era un método mucho más extremo. Ni mucho menos era el método del Mahayana, que es mucho más abierto. Eh, pero en el Mahayana mismo se dice, en las enseñanzas del Mahayana, que la iluminación o el despertar se alcanza luego de 3 ciclos cósmicos temporales inconmensurables. En cambio, en el tantrismo, los tantras que las tradiciones nuevas llaman superiores y que la tradición antigua llama internos, afirman que se puede obtener en esta misma vida. Sin embargo, se obtiene en esta misma vida, pero es esencial. Tenemos que desarrollar, es el sendero de transformación. Tenemos que tener un kierim, un estadio de creación, de desarrollo, en el cual aprendemos a visualizar y eso toma tiempo. Eso requiere un trabajo bastante intenso e intensivo y por lo general para hacerlo bien y además de todo desarrollar correctamente el segundo estadio, el estadio de Sokrim, o sea, de perfección o de completud, hace falta irse a un retiro muy largo y practicar intensivamente. Entonces, eh, por ejemplo, tenemos un retiro que se podría considerar ideal, un retiro de 9 años, 9 meses y 9 días. En segundo lugar, un retiro de 7 años, 7 meses y 7 días. En tercer lugar, un retiro de 3 años, 3 meses y 3 días. Y bueno, esto era perfecto en el Tíbet. Estaba muy bien porque en el Tíbet todo el que quería irse a un retiro muy largo obtenía comida, todo el mundo le daba lo necesario para que pudiera estar allí todo el tiempo que quisiera y no era como la vida moderna en la cual si uno no recibe dinero se muere de hambre y tiene que pagar impuestos y tiene que esto y la seguridad social y la asistencia médica y el esto y el lo otro y bueno, eh, si hoy en día algún chico sale de la universidad o chica y dice que me voy a un retiro de 10 años, o sea, de 999, y luego regresa con su título a buscar empleo, ¿va a conseguir empleo? Quién sabe, a lo mejor si tiene un tío que tiene una empresa pero por lo general yo no creo, lo dudo mucho. Todo el mundo pensaría, ¿y tu currículum? Y él diría, pues, ¿me atrevo a decir que estuve en retiro o no me atrevo? Si no dice nada, pues suponen que lo votaron de todos los trabajos que tuvo. Y si dice que estuvo en retiro 10 años, pues este es un loco que no lo queremos aquí bajo ningún respecto porque no nos va a servir. Entonces, es un método muy poderoso y si uno puede, si uno tiene la posibilidad de conseguir un patrocinador que le permita a uno hacer un retiro de estos, pues bravo, pero la mayor parte de la gente no puede hacer esto. Y en la enseñanza Dzogchen, eh, como el método es el método que es acorde con las características del fruto, pues es mucho más fácil obtener una realización sin necesidad de salir, por supuesto. Siempre es indispensable hacer retiros. Pero como dice Chogyal Namkhai Norbu, un retiro de 3 semanas de Dzogchen serio puede llevarnos más allá que un retiro tántrico de mucho más tiempo. Incluso hay gente que con un retiro de una semana puede avanzar mucho. No es que no va a hacer falta un retiro, pero evidentemente que uno puede vivir en sociedad
tener su trabajo y estar aplicando las enseñanzas en la vida diaria y quizá más intensivamente cuando tiene sus ratos de ocio, en la noche, en la mañana levantarse un poco más temprano, alzarse un poquito más temprano y dedicar una práctica allí y mantener la práctica en la medida de lo posible en nuestra vida cotidiana. Por supuesto, es mucho más fácil mantenerla cuando nosotros tenemos un empleo, y esto puede parecer un poquito chocante, pero un empleo de barrendero es muy fácil mantener la práctica en ese empleo, pero un empleo de profesor universitario verdaderamente hace muy difícil o un empleo de contable, o, o sea, los trabajos intelectuales, aunque en nuestra sociedad se consideran como de un estatus mucho mayor, pues dificultan mucho más la práctica que los trabajos más meniales de alguna manera. Pero también hay trabajos intermedios como el carpintero, zapatero. Bueno, zapateros ya no hay, creo. Pero carpinteros y albañiles y todas estas cosas sigue habiendo, ¿no? Bien. De manera que básicamente el Dzogchen es un sendero que está enmarcado en los principios generales del budismo, aunque no lo enseñó directamente el propio Shakyamuni. El propio Shakyamuni profetizó que él iba a aparecer como un maestro laico e indicó dónde, y ese dónde fue Odiana, que según todo parece indicar es el valle de Swat en lo que hoy en día es Pakistán. En aquella época no había Pakistán, India, era todo el Indostán. Aunque se consideraba como una zona periférica de la India, ¿no? O sea, el centro de la India era donde predicó Shakyamuni, de alguna manera. Entonces, Garab Dorje apareció y dijo, tengo un sendero más allá de la causa y el efecto. ¿Es esto un sendero budista o no? Hay varios criterios para determinar si un sendero es budista o no lo es. Un primer criterio es que lo haya enseñado el Buda Shakyamuni, pero el verdadero criterio se lo enseñó el Buda, porque los tantras aparecieron a través del Sambhogakaya, sobre todo los tantras internos. Según los Nyingmapas, los tantras internos fueron introducidos por los grandes mahasiddhas de Odiana y no por Shakyamuni. Según los Sarmapas, por ejemplo, en la historia Sarmapa de los orígenes del Guhya Samaya Tantra, se dice que el rey Indrabhuti, o Dza, lo llaman los tibetanos, de Odiana, escuchó hablar de Shakyamuni y sus enseñanzas y le pareció una maravilla esto, y pensó que lo único importante en la vida era aplicar este sendero. Y le dijo a sus ministros, pues, ¿por qué no invitamos a este maravilloso maestro a que venga a Odiana y nos dé enseñanza? Y ellos le dijeron, pero Su Majestad, ¿usted cree que este maestro tan importante que anda con 500 arhats por el centro de la India, por lo que hoy en día es Bihar y Uttar Pradesh y toda esta zona, va a venir a este sitio tan alejado para darle enseñanza a un rey, por más importante que sea? Y entonces el rey lo pensó un poco y dijo, pues como que tienen razón los ministros, pero yo tengo tanta fe en Shakyamuni, tantas ganas de practicar, que voy a realizar una invocación. Entonces hizo una invocación a Shakyamuni y se dice que Shakyamuni se trasladó mágicamente con sus 500 arhats a Odiana y le dio enseñanzas al rey.
Pero el rey le dijo: maestro, pues yo creo en usted como nada, yo me sería capaz de echarme al precipicio si usted me lo dice, pero verdaderamente yo no he logrado comprender por qué yo tengo que dejar de proteger a mi pueblo y que entonces y renunciar y volverme monje sin saber si la persona que va a ser el próximo rey se va a transformar en un tirano y un explotador y no en un protector del pueblo. Ni entiendo tampoco porque yo tengo que abandonar mis manjares, ni mis ropas de seda, ni mis esposas y mis consortes secundarias, etcétera. Y entonces Shakyamuni entendió que él tenía una capacidad superior y devolvió los 500 arhats al centro de la India y se manifestó como Guhya Samaya Yavyum. Pero Shakyamuni era un monje. ¿Cómo se pudo manifestar en Yavyum? Porque era una visión del Sambhogakaya. No era el Shakyamuni Nirmanakaya el que dio la enseñanza. Era una visión de la forma de manifestación de la energía que la enseñanza Dzogchen llama Rolpa. Son visiones autoluminosas. Y de manera que tampoco fue Shakyamuni el Nirmanakaya, Shakyamuni el que transmitió, incluso según las enseñanzas de los Sarmapas, fue un Sambhogakaya que tenía la forma de Shakyamuni. Ni siquiera la forma de Shakyamuni, era la forma de Guhya Samaya, pero que era una manifestación de la mente de Shakyamuni. Entonces, por esto, el sendero de renuncia tiene su origen en el Nirmanakaya, las enseñanzas que Shakyamuni dio en persona. El Tantra tiene su origen en el Sambhogakaya, las enseñanzas que surgieron a través de estas visiones que transmitieron el estado y las enseñanzas para alcanzarlo. Y finalmente el Dzogchen surge directamente del Dharmakaya. O sea, Garab Dorje entra en el estado del Dharmakaya y desde ese estado transmite las enseñanzas. Y como ese estado solo se puede alcanzar por liberación espontánea, entonces él comienza a enseñar: tengo un sendero que está más allá de la causa y el efecto. Y, por supuesto, los eruditos de Odiana dijeron: este está negando la ley del karma. No estaba negando la ley del karma. Cuando estamos poseídos por la avidia, la ley del karma funciona perfectamente. Él lo que estaba diciendo era simplemente el despertar. La budeidad no puede ser el efecto de una causa, porque sería sánscrita. La budeidad solo se manifiesta por liberación espontánea, por autoliberación. Así apliquemos el sendero de renuncia y tratemos de causarlo. Cuando surge es por autoliberación, cuando se ha agotado el intento de alcanzarlo. En Tantra se incrementa el volumen energético, se amplía la conciencia, se tienen experiencias muy fuertes, muy intensas. Luego se aplica una instrucción cuando se tienen estas experiencias, que es un poco como cuando alguien va caminando muy rápido y yo le meto el pie enfrente y una zancadilla, tropieza y se cae por la velocidad con la que va andando. Pero esa caída es espontánea, él no la hace, él no trata de saltar al suelo y caerse, sino que se cae en conjunción con un conjunto de circunstancias. Pero no hay una causa directa para ese despertar. Entonces, pues esto es lo que es característico de la enseñanza Dzogchen. Y en general, en la enseñanza Dzogchen hay dos prácticas principales que se practican hoy en día, porque había tres senderos, tres series de enseñanzas en el Dzogchen, que eran el Semde,
que era la serie de la naturaleza de la mente, el Long D, que era la serie del espacio, y el Mengak D, que era la serie de las instrucciones orales secretas. Hoy en día, casi todos los maestros solo enseñan el Upadesha, la serie de las instrucciones orales secretas. Las otras dos series han caído un poco en el olvido. Uno de los pocos maestros que las ha vuelto a enseñar, que las otra vez puesto en circulación, por así decir, ha sido Chogyal Namkhe Norbu, quien ya no se encuentra con nosotros en forma física, pero su enseñanza sigue allí y todos podemos aplicarla. Entonces, en el Upadesha Varga, en la serie de las instrucciones orales secretas, hay dos prácticas principales que son el Tekche y el Togal. Entonces, el Tekche es la ruptura espontánea de las tensiones, vamos a explicar ahora brevemente, mientras que el Togal es como pasar de un lado al otro de la montaña, donde hay un puerto de montaña, instantáneamente. O sea, como avanzar muy rápidamente en el sendero en muy poco tiempo. Pero si practicamos el Togal sin haber practicado el Tekche, no nos va a funcionar. Más bien lo que podemos obtener es problemas. Entonces, todo el sendero del Dzogchen, Guru Gharat Dorje lo resumió en las 3 frases de su testamento. Estas 3 frases de su testamento son: primera, introducción directa. Hay gente que dice, es mejor decir presentación directa. Eso de introducción directa es inglés, porque I introduce to you Peter Krall. Significa yo te presento a Peter Krall. Pero no, se trata de que te introduzco en un estado, no que te presento algo que está fuera de ti, es que te introduzco a una forma de vivenciar. Por lo tanto, es mucho más correcto decir introducción directa que presentación directa. En otras palabras, introducción directa es una primera vivencia del estado de Rigpa. Rigpa traduce vidya. Avidya es una negación de vidya, Marikpa es una negación de Rigpa. Entonces, ya explicamos lo que son los 3 tipos de Marikpa o de avidya. El primero es la ignorancia de la verdadera condición. El segundo, percibir un dualismo donde no lo hay. Ya esto es una percepción distorsionada. Y el tercero es ya total confusión. Ya allí entonces considero que esta tanka, bueno, o foto de tanka es maravilloso y acepto y siento mucho placer, pero si me ponen un poco de excremento, me parece que es terrible y lo rechazo. O una foto de un diablo, qué sé yo, lo rechazo y experimento desagrado. Y entre la aceptación que me hace subir y el desagrado que me hace bajar, andamos girando en el samsara, la rueda. Entonces, introducción directa es una introducción al estado de Rigpa. ¿Y cómo se hace esta introducción? Nadie la puede hacer porque es a sánscrita, pero el maestro crea las condiciones en las cuales podría ocurrir. Y si no ocurre, por haber estado allí, tenemos ya el permiso para aplicar los métodos que pueden coadyuvar a que ocurra espontáneamente. Y estos métodos se llaman los Sempsin, los Rushen, el séptimo Lojong, el Korwa Yedal. Hay un conjunto de métodos que dan la posibilidad, no garantizan, porque el despertar no puede producirse, es asánscrita.
pero crean la posibilidad de que ocurra. O sea, hacen mucho más probable, mucho más factible que ocurra lo que sucede allí en esta introducción directa. Pero, perdón, es que me di una vuelta donde no era. La introducción directa nos autoriza para aplicar esos métodos, y aunque esos métodos no pueden producirla, pueden hacer muy fácil que ocurra espontáneamente. Entonces, ahora vamos a tener un retiro sobre algunos de esos métodos. En este momento, después de el Parinirvana de Chogyal Namkha Norbu, no hay nadie que esté dando la introducción directa en la comunidad Dzogchen, pero va a haber, y si alguien no pudo tenerla cuando Rinpoche vivía, si se compromete a recibirla cuando vuelva a estar asequible, pues yo acepto a esa persona en el retiro. Entonces, y yo confío en que va a volver a haber introducción directa por webcast. O sea que no va a ser necesario que uno se dirija, qué sé yo, a Tenerife o a Italia a recibirla allí en persona, sino que se puede recibir incluso por un método que creó Chogyal Namkha Norbu para que la práctica fuera asequible a todo el mundo, y no que si él tuviera que ir, alguien se interesaba en Sudamérica y tenía que esperar a lo mejor 2 o 3 años. En el Tíbet eso era así. La gente tenía que no solo que esperar que fuera el maestro después de 2 o 3 años, sino que la gente tenía que viajar por 2 o 3 años para llegar a donde el maestro y después esperar quién sabe cuánto tiempo hasta que el maestro les diera enseñanza. Hoy la tenemos muy fácil. Así como si te pusieran una pelota, una bola, una de fútbol enfrente a la portería, y el portero se quedó dormido prácticamente. Ok, entonces, bueno, esto es lo que llamamos introducción directa. Luego, lo siguiente, la frase original era adquirir una confianza decisiva. ¿Qué significa esto? Que no permanecemos en la duda con respecto a la introducción directa, a que eso fue el Rigpa y a que el Rigpa es la verdadera condición de toda la realidad. Entonces, eso es lo que es introducción directa. Perdón, eso es lo que es no permanecer en la duda. Pero no permanecer en la duda es la forma como Chogyal Namkha Norbu expresó la segunda frase, que era en verdad adquirir una confianza decisiva. El problema es que alguna gente tradujo esta frase como eh, decidir acerca de este punto único. Si yo decido, es la mente del samsara la que decide. Eso no sirve. Por el contrario, la introducción directa es que la mente del samsara, que es la que decide, colapsa, y ahí no hay nada que decidir. El problema es que, como dijo Acharya Dignaga, percibir siempre es, perdón, recordar siempre es recordar que yo estaba percibiendo. O sea, yo no puedo recordar la concha. Yo recuerdo que yo vivencié la concha. De otra manera no funciona. O sea, toda memoria es recordar que yo experimenté algo. Pero en el Rigpa no hay alguien que experimenta. Entonces no hay conciencia reflexiva, llamamos esto. La conciencia de que yo estoy percibiendo un objeto y por lo tanto no puedo recordarlo reflexivamente. Y ahí surge el problema de que puedo entrar en la duda. ¿Y qué hacer para no estar en la duda? Volver a ese estado un número suficiente de veces hasta que la certidumbre que hay en ese estado se filtre a la postcontemplación. Y en la postcontemplación yo no tenga ninguna duda de que ese es el estado. Y al mismo tiempo yo haya adquirido una capacidad de autoliberación,
De modo que yo tenga la certidumbre de que cuando yo mire el pensamiento, van a desaparecer el pensamiento y el sujeto que lo percibe, el sujeto mental, la impresión de que hay alguien mirando el pensamiento. Esa sería la segunda frase. Entonces los Sensing y los Rushen sirven para eso, para actualizar las dos primeras frases de Guru Gharab Dorje. Y luego, la tercera frase es continuar en el estado. Y esa es la práctica principal del Dzogchen. La verdadera práctica del Dzogchen es esa. Y a través del Tekchö y el Togal. El Tekchö, Tek es atado. Chö es que se rompe. Es parte del mismo verbo al que pertenece el nombre de la práctica de Chö. Es la práctica de cortar, ¿verdad? Esta práctica en que uno toca el damarú grande y toca la trompeta de el canlin de tibia humana y todas estas cosas, su campana, etcétera, y le ofrece su cuerpo visualizado como néctar liberador a los espíritus y a los demonios, aquellos con los que tenemos deudas kármicas, aquellos demonios que quieren hacerle daño a la gente, para al mismo tiempo pagar nuestras deudas kármicas y hacer que se liberen y de esta manera que dejen de dañar a la gente, etcétera. Y entonces se entraba en un estado porque esto se aplicaba en los sitios que estaban habitados por los más terribles demonios, donde la gente que no era yogi, que pasaba la noche allí, en la mañana amanecía muerta. Si alguien se quedaba allí por error porque se había perdido algo, pues aparecía muerto. Como dicen los gallegos, ¿no? Yo no creo en megas, pero de haber las haylas. De hecho, moría la gente allí. Y la gente veía, los yogis veían a todos los demonios y espíritus malignos venir a comérselos. Los recuentos dicen que incluso sentían que estaban mordiéndolos. Y en ese momento aplicaban una instrucción. En vez de mirar hacia afuera al demonio, miraban hacia adentro, donde parecía estar el sujeto mental que tenía miedo. Y allí se hacía cortocircuito el dualismo y se rompía y desaparecían los demonios. Entonces, ¿qué es esto? Esto está en un gran contraste con el chamanismo amazónico. Porque en el chamanismo amazónico yo creo en aquella realidad como verdadera y se supone que considero que esta es ilusoria, pero trabajo por lograr cosas en esta a través de aquella. En cambio, en este caso, yo tengo que lograr que aquella realidad que parece tan verdadera, que es el equivalente de la realidad a la que accede el chamán por sus medios chamánicos, en este caso se accede a ella por los medios chöpicos, diríamos, por inventar una palabra extraña, o sea, a través de la práctica del chö, y en el momento clave aplicar la instrucción que hace que los demonios se disuelvan y descubrimos que ellos siempre fueron ilusorios, que nunca existieron, pero que esta realidad es igualmente ilusoria, porque en el estado de Rigpa se hace evidente que todo es ilusorio, no solo aquella realidad, sino también esta. Y de esta manera nos liberamos de la creencia en las dos realidades. En cambio, en esa forma de chamanismo, que quizá no sea la única, estoy seguro de que no es la única, eh, pero es la que a mí me interesa de alguna manera denunciar, por así decir, no porque vamos a ir en contra, luchar en contra de esto, pero sí que se entienda qué es lo que ella es en verdad, porque de otra manera pues puede ser algo peligroso y no liberador. Entonces, me parece muy importante que esto se entienda. De manera que el practicante de Chö, igual que el chamán amazónico, entra en contacto con esa realidad
pero no para creer en ella y manipularla, sino para liberarse de ella y también de esta. De manera que el objetivo es totalmente contrario. Son dos visiones totalmente diferentes. Yo no voy a decir que todo chamanismo sea esto. Idris Shah, un maestro sufí, que a qué viene este maestro sufí. Bueno, el sufismo recibió muchísimas influencias del budismo. De hecho, muchas enseñanzas del budismo de Afganistán pasaron al sufismo a través de Jabir el-Hayam, que es a quien los alquimistas europeos llaman Heber. Él recibió todas las enseñanzas de los barmakis que mantenían en un templo que se llamaba la Nova Vihara en Afganistán. Tenían muchas de estas enseñanzas de Odiana, las que llegaron al Tíbet como budismo y que ahora son el budismo tibetano. Y muchas de estas enseñanzas entonces entraron en el sufismo, y cuando se conquistó Afganistán, los que practicaban el budismo pues se disfrazaron de sufíes musulmanes y siguieron practicando lo que ellos. Entonces hay otras formas de sufismo también, de modo que eso es complicado, no nos metamos allí. Lo mismo que con el taoísmo, hay unas formas que son totalmente acordes con el Dzogchen, con el budismo tibetano, etcétera, pero hay otras que también van por el lado contrario. Entonces, de manera que decimos que hay algo en común, que es que se aumenta el volumen energético del que depende la amplitud de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? El niño, el infante pequeñito, percibe todo al mismo tiempo y tiene lo que Freud llamó el sentimiento oceánico. Se siente inmerso en esa amplitud y no separado de ella. Claro, de repente por momentos se separa y ahora tengo hambre, ¿no? Y ahora me molesta la irritación del pañal y etcétera, pero hay una gran parte del tiempo se pasa inmerso en esa realidad más amplia. Y yo recuerdo cuando yo era pequeñito, tenía 2 o 3 años, no sé, yo estaba acostado en una escalera que daba a un patio de atrás donde había árboles de mango. Y yo recordaba que cuando yo estaba pequeñito en la cuna, o en una camacuna, no estoy seguro, yo tomaba el biberón, se llama aquí en Venezuela el tetero, en México la mamila. eh, eh, yo veía al mismo tiempo todo el techo y las paredes. Y entonces yo trataba de volver a percibir así y no lo lograba. No podía ver sino una rama, una hoja, un trocito de cielo y no entendía por qué. Era porque en el proceso de socialización del infante, cada vez que se los castiga para que abandone una conducta socialmente inaceptable, se contraen los músculos y eso va creando nudos en el canal central. Esa es la explicación tántrica. Y entonces se reduce la entrada de energía a los centros superiores y se desarrolla esta mente figura-fondo, como la llama la Gestalt, que siempre tiene que tomar algo como figura y lo demás queda como fondo. Hay plena conciencia de la figura, pero el fondo queda como no tan claro, como no tan preciso, como no tan evidente. En cambio, cuando aumenta el volumen energético en el tantrismo, esto se logra mediante las prácticas del estadio de completud o perfección, ¿no? Aumento de lo que los hinduistas llaman kundalini, pero en tibetano es tigle, no es traducción de kundalini. Tigle es la palabra que yo traduzco como volumen energético del que depende la amplitud de la conciencia. Entonces, este incremento del tigle, pero tigle tiene muchos otros sentidos, significa esfera, significa simiente esencia, tiene incluso otros cuantos sentidos más, no nos metamos en eso, ¿no? En breve, lo que podemos decir es que hay algo en común
en todas las formas de budismo y en el chamanismo, que es el aumento del volumen energético. En el Theravada, ¿cómo aumenta? A través de una práctica intensiva de meditación. Llega un momento en que se rompe la percepción ordinaria y se tiene acceso a estados más amplios. En el Zen, por ejemplo, el método del koan, tratando de resolver una pregunta que no tiene respuesta lógica, pues uno llega al punto que se llama la masa de duda, que es cuando ocurre una desrealización de la falsa realidad y estamos como perdidos en el espacio, por así decir. Y allí el maestro se percata y hace lo necesario para que ocurra el primer satori, la primera vivencia del estado despierto, que es como algo parecido a la introducción directa, porque es algo que no dura para siempre después. Es una primera vivencia que luego hay que estabilizar, pero depende de eso. Un maestro Zen dijo, antes de practicar el Zen, para mí las montañas eran simples montañas y los ríos eran simples ríos. Cuando me adentré en la práctica del Zen, para mí las montañas dejaron de ser montañas y los ríos dejaron de ser ríos. Pero cuando alcancé la verdad del Zen, para mí las montañas fueron verdaderas montañas, comenzaron a ser verdaderas montañas y los ríos verdaderos ríos. ¿Por qué? Porque ya no estaba percibiendo el río o la montaña a través de una imagen mental creada por el condicionamiento, el aprendizaje, sino que habían desaparecido todos los filtros a través de los cuales percibimos y estaba vivenciando la montaña en su desnudez y el río en su desnudez, sin como Kuntu Sampo y Kuntu Sammo, en cuya desnudez representa la ausencia de conceptos a través de los cuales percibimos la realidad y juicios a través de los cuales reaccionamos ante ella. Me ahogué con saliva. De manera que este incremento del volumen energético tiene que ver con una desrealización de la falsa realidad que es necesaria para luego poder descubrir la verdadera realidad. Si no nos percatamos de que la percepción distorsionada que tenemos nosotros por la vidia es falsa, pues jamás podremos descubrir la verdadera realidad, que es la que se descubre en el estado despierto. Y en el tantrismo, entonces, como ya dijimos, este incremento del volumen energético se logra a través de las prácticas del estadio de completud o perfección. Prácticas de Tsalun Tigle incrementan el volumen energético y hacen que tengamos, al panoramificar la atención, tenemos una vivencia de vacuidad, porque cuando yo tengo esta mente túnel, la mente figura fondo, yo percibo esto y solo percibo esto en detalle. Todo lo demás queda fuera de foco e impreciso. Y esto me permite creer que esto está en sí mismo separado de todo lo demás. Pero cuando se amplifica mi experiencia, entonces es evidente que esto es parte de esa totalidad y no algo intrínsecamente separado y autoexistente. Y el Dzogchen tiene sus propios métodos para lograr también esto mismo. Entonces, por ejemplo, entre las prácticas de Rushen, tenemos algunas prácticas como el Rushen secreto de la voz, que se practica con un mantra, repitiendo unos mantras y haciendo una visualización, como en el tantrismo, pero el efecto que se produce es que hay un incremento del volumen energético muy rápido. Y luego aplicamos un mantra en particular una sola vez, uno que es muy fuerte, y esto rompe
la percepción ordinaria, y allí puede manifestarse un momento primero de lo que se llama Hedewa, que es un estado como de lelo, como de estupefacción, como de sorpresa, como de shock, y luego, un momento después, se puede manifestar el Rigpa. En algunas personas se ha quedado manifiesto para siempre después de esto, pero no podemos contar con esto. Lo normal es que después se vuelva a desarrollar otra vez nuestra percepción habitual. De manera que después, por ejemplo, en la práctica de Togal, allí nosotros miramos hacia el sol de ciertas maneras y esto empieza a producir visiones y todo esto acelera un proceso de aumento del volumen energético también, y luego se practica también en la oscuridad y ahí empiezan a manifestarse visiones. Las visiones, cuando se manifiestan, es porque se ha incrementado el volumen energético. Cuando el Buda tuvo esas visiones que ya describimos antes de la iluminación, del despertar, era porque había aumentado su volumen energético muchísimo. Y lo mismo pasa en el practicante de Chöd, y lo mismo pasa, por ejemplo, en Milarepa. ¿Cuál fue su primer momento de total apertura? Cuando lo atacó Tserinma. Tuvo una visión de ahora la llamamos la diosa Tserinma, pero en aquella época era un espíritu elemental, un ser de una de las 8 clases, y lo ataca para que no despierte. Pero esta es la paradoja. Gracias a que lo ataca, despierta. Es la ley del efecto invertido que caracteriza todo el samsara y que es producida por la avidia. Como percibimos todo al revés, cuando actuamos obtenemos el fruto contrario al fruto que perseguíamos. A veces en el primer momento parece que obtenemos el fruto correcto, pero luego a la larga nos percatamos de que obtenemos el fruto contrario. Bien, entonces podemos ver que hay elementos comunes en el chamanismo amazónico y en todas las formas de budismo. Todos ellos incrementan el volumen energético del que depende la amplitud de la conciencia. ¿Pero para qué? Para fines que son contrarios, totalmente contrarios. Y el objetivo del chamanismo amazónico no es liberador. Este objetivo lo que puede producir es un estado de mayor dependencia, incluso crearnos unos problemas que no teníamos antes. Un simple ejemplo, hay alguien que estaba en las enseñanzas de Chogyal Namkhen Norbu, y él es un español que está con una chica checa, y hubo un congreso de psicología transpersonal en Praga, y yo fui también y yo di unas dos presentaciones allí, pero él encontró a un mexicano de origen alemán que le da a la gente a fumar las exudaciones de un sapito, ¿sí? Y este se lo dio allí y tuvo una experiencia muy fuerte, que quedó muy mal por un tiempo. Bueno, hemos ido logrando que ya ahorita yo creo que él está bien, bien, pero otra gente nunca llega a estar bien, bien, porque nunca obtiene ayuda de gente que entienda qué es lo que les está pasando, sino que por el contrario todo el mundo les dice que están yendo en una dirección en la que, en términos de una frase de Ronald Lyne, hay un abismo, hay bestias salvajes, tienes que venir a la normalidad, pero su funcionamiento, su bioquímica cerebral ha cambiado, es imposible volverlo a la normalidad. Entonces se le dan a lo mejor pastillas, drogas para normalizarlo, y estas por lo general son también muy, muy, muy dañinas. Entonces por ahí pues lo que surgen son problemas.
Así que nosotros tenemos que descubrir con qué enseñanza tenemos una mayor conexión. Si sentimos que tenemos una buena conexión con el Dzogchen, pues a ver si tenemos la capacidad para practicarlo, pero si no la tenemos, el Dzogchen tiene métodos para desarrollarla. Si encajamos mejor con el tantrismo, pues tenemos el tantrismo. Si encajamos mejor con el sendero de renuncia, pues sendero de renuncia. Tenemos un abanico de posibilidades y es cuestión de que encontremos lo que mejor nos va. Habíamos dicho que esto terminaba a las 7 y son 5 para las 7. Entonces, pues abramos un espacio para preguntas, comentarios, objeciones o lo que surja. También a través de Zoom. ¿Quieres decir que la enseñanza se puede hacer por Zoom o presencial? Acabas de decir. Sí, sí, estamos dando, bueno, Chogyam Namkha Norbu daba la transmisión no por Zoom, yo creo que Zoom no existía, sino que la comunidad Dzogchen tenía su propio medio para hacer webcasts. Pero ahora la comunidad Dzogchen está usando Zoom porque es muy fácil. Aquello requería un conocimiento técnico. A mí me ofrecieron una vez que transmitiera mis enseñanzas por ese sistema de la comunidad Dzogchen, y en la ciudad donde yo estaba no había nadie que tuviera conexión con la enseñanza que supiera manejar eso. Y yo no podía aprender a manejar una cosa tan difícil y dar las enseñanzas al mismo tiempo. Total que no lo pude usar. Entonces en aquella época usamos otra cosa que no era Zoom porque no existía. Por ahí hay una broma que dice que esta pandemia fue un germen creado por Zoom para que para poner a todo el mundo. Otros dicen que por Amazon, otros dicen que por... Un montón de responsables. Exacto. Bueno, pero que para la introducción directa también va a haber las dos posibilidades, igual que esta charla se está transmitiendo de las dos maneras, o sea, presencialmente con todos vosotros acá y a través de Zoom para los que no pudieron venir acá porque están lejos o por lo que sea. Y también el retiro creo que lo vamos a hacer por Zoom, ¿sí? O sea que también va a haber esta posibilidad. ¿Alguna otra pregunta, comentario, etcétera? Los libros de Castaneda que conocerá, ¿no? Sí. ¿Eso es chamanismo o...? Nadie sabe lo que son los libros de Castaneda. Yo por lo menos no lo sé. Yo escribí un libro que se llama Chamanismo y Dzogchen. Y una chica mexicana me dijo que ella conocía a alguien que tenía las antiguas tradiciones de sabiduría de México, y me contactó con él. Y como él parecía encajar con, digamos, parecía gustarle lo que yo estaba planteando, que era una crítica de esas formas de chamanismo, entonces pensé que era buena idea que si él quería hiciera un prefacio. Y entonces escribió un prefacio. Este señor parece que fue compañero de Castañeda en todas sus andanzas. Y claro, ahora lo voy a ver en México y le voy a preguntar que me cuente a ver si de verdad ellos estuvieron en todos esos sitios, si don Juan y don Genaro y todos estos existen, o si fueron invenciones de Castañeda, que a lo mejor porque había leído enseñanzas de budismo tibetano y sabía algo de chamanismo y confeccionó una cosa allí, yo no lo sé.
pero voy a ver si logro averiguarlo, por lo menos a ver qué me dice este señor. Pero Castañeda decía que había dos vías, la vía del brujo y la vía del hombre de sabiduría. Y la vía del brujo era creer en la falsa realidad, creer en que toda esa realidad era la verdadera realidad. O sea, no lo pone de esa manera, no lo expresa de esa manera, pero era como querer manipular la realidad para obtener algo, y que había la vía del hombre de sabiduría, que era caer entre las dos realidades, la realidad ordinaria, que es aquella en que tomamos todo esto como verdadero, y la realidad extraordinaria a la que el brujo accedía por sus métodos psicodélicos, etcétera, y que la vida del hombre de sabiduría era caer entre esos dos mundos y no creer en ninguno de los dos. Y esa es una perfecta descripción de lo que yo llamo metachamanismo, pero si eso lo inventó Castañeda o de verdad había una tradición que lo decía, yo no lo sé. Este señor mexicano, el que me refiero, el que me escribió el prefacio, él dice que sí que había una tradición. Y yo empecé a hablar de Idris Shah y no terminé de mencionar, de hablar, de decir lo que él decía. Él decía que lo que hoy en día llamamos chamanismo era una degeneración de las antiguas tradiciones de sabiduría. Y lo que dice este mexicano es parecido. Él dice que eh, había una tradición panamericana de sabiduría, pero que distintos pueblos indígenas se quedaron con distintos trozos de esa realidad, de esa enseñanza, y que ellos ahora están tratando de unirlas todas para volver a tener todo aquello, pero como lo han logrado, entonces están entrando en contacto con los maestros tibetanos. Y bueno, hemos tenido, yo no soy maestro tibetano, ni siquiera me considero maestro, pero hemos tenido ya, tuvimos un encuentro con chamanes colombianos y los criollos colombianos que los siguen, y ahora vamos a tener esta otra en México. Y estos chamanes mexicanos han ido, perdón, colombianos, están en contacto con los maestros del Bön, del Dzogchen y del tantrismo del Bön, o sea, del Bön blanco, del Yundrok Bön, en la India, y han ido allá y han recibido enseñanzas. Entonces, parece que hay un deseo muy grande de las tradiciones americanas de retomar a través de las tradiciones tibetanas, volver a la sabiduría que ellos tenían originalmente, que sería lo que yo llamo metachamanismo, y que este señor mexicano llama chamanismo primordial. Sí. Ya es la hora, pero todavía son las 7, pero si todavía alguien tiene una pregunta, creo que no nos votan todavía aquí. No hay prisa. ¿Se puede combinar, por ejemplo, una práctica tántrica de compromiso y el soche? Claro. Sí, ¿no? De hecho, la mayor parte de los maestros de Dzogchen tibetanos practicaron primero tantrismo, y en la comunidad Dzogchen practicamos ambos. Y si cualquiera que tiene un maestro y es parte de una tradición quiere aprender Dzogchen en la comunidad Dzogchen, pero teniendo todos sus compromisos y su misma, mantener su práctica tántrica, eso es perfecto. O sea, no se trata de como renuncio a aquello para poder entrar en esto. O incluso en el Dzogchen se dice que uno puede ser cristiano, no solo mantener su práctica del budismo tibetano, sino que uno podría ser cristiano y practicar Dzogchen, o ser cualquier otra cosa. Eh, El sochen se podría relacionar como la meditación que hablan en el tantrismo. De va, los 3 niveles de externo, interno, secreto. vamos a ver si nos entendemos acá, ¿ok? Digamos que la enseñanza externa
digamos, cuando hablamos de los senderos de renuncia, transformación y autoliberación, entonces el sendero de renuncia sería el sendero externo, el sendero del tantrismo sería el sendero interno y el sendero del Dzogchen sería el sendero secreto, no porque tenga cosas secretas que no se, sino Como porque, último, ¿ah? como último. Sí, y también porque solo se puede descubrir cuando se tiene la vivencia del Rigpa, entonces es secreto para todo el que no tiene el Rigpa, porque no puede acceder a esa vivencia ni entender de qué se trata. Solo cuando uno obtiene el Rigpa, entiende verdaderamente lo que es el Dzogchen. Yo he dado acá una explicación, Chogyal Namkhen Orbu dio miles, pero para entenderlo de veras, cuando uno de veras lo entiende es cuando tuvo ya la vivencia del Rigpa. Con respecto a la post-contemplación, pues en el Dzogchen se dice que el estado de contemplación o Ñamchak viene siendo cuando tenemos en el estado calmo la vivencia de Rigpa y el estado de post-contemplación sería mantener la vivencia del Rigpa en el movimiento. Cuando hay movimiento de pensamientos y movimiento del cuerpo y todo, eso sería la post-contemplación. De manera que el Shiné del Dzogchen no sería un mero shiné, sino que sería el estado de contemplación en el cual en el estado calmo tenemos el Rigpa y el estado de post-contemplación sería el Langtong en el sentido de que en el movimiento de pensamientos y movimiento del cuerpo tenemos el Rigpa también. Y no perder el Rigpa en ningún momento es la conducta perfecta del Dzogchen, que sería la práctica del Dzogchen más elevada y más perfecta y más completa. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario o lo que sea? Ajá. Sí, la transmisión que dio el maestro Namkha Norbu se quedó grabada. ¿Por qué no iba a servir y que funcionara como introducción para todos? Chogyal Namkhen Orbu dijo que sí, que la introducción directa está más allá, el estado de Rigpa está más allá del espacio y el tiempo. Por lo tanto, de las separaciones espaciales, y por esto le introdujo lo de darla por webcast, que era lo que nunca se había hecho antes. Esto es perfecto, pero él nunca aceptó, por ejemplo, que se pudiera a posteriori, porque el motivo en verdad yo no lo puedo explicar, pero quizá a través del espacio, pero coincidiendo en el tiempo, sí se puede, pero a lo mejor a través del tiempo, pero no coincidiendo en el espacio, pero coincidiendo en el espacio, no sé, pero coincidiendo los dos, por supuesto, y coincidiendo en el tiempo, aunque no coincidamos en el espacio, también se podría, según lo que enseñó Chogyal Namkhen Orbu. Y yo no me atrevo a subvertir las enseñanzas de Rinpoche y decir que sí vale ver porque él no lo dijo, sino dijo más bien que no. Entonces, pues si vamos a seguir la enseñanza de un maestro, tiene que ser con los parámetros que él estableció. Pero yo me siento 100% seguro de que va a volver a haber introducción directa en la comunidad Dzogchen y no hay ni problema alguno. Solo tenemos que esperar sin esperar. O sea, sin estar esperando, ¿vendrá o no vendrá? Vendrá. Hay una pregunta de México, Ok. que si vas a dar retiro solamente en Baja California Sur o en Ciudad de México próximamente. Creo que solo en Baja California. Sí, sur. Sí. Porque en México ya no hay link. Bueno, me imagino que sigue existiendo la figura de, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre ahora del link. Bueno, no importa. Pero el sitio físico se acabó. Y
Entonces, solo en Baja California. Me gustaría que hubiera por lo menos una conferencia en Ciudad de México o algo, pero no se ha planteado y ya se compraron los pasajes sin dejar espacio para esto. Entonces yo creo que no. De hecho, recibí los pasajes, creo que fue anteayer o el día anterior. Y cambiarlos costaría ya un dinero que no. Bueno, si no hay más preguntas, pues entonces terminamos por hoy. Muchas gracias. De nada, a la orden. Y ya, pues, hay otra charla, como sabéis. Y luego, para los que les interese, pues está el retiro.